En algún momento hemos escuchado hablar de virus informáticos, ya sea de computadoras o de los teléfonos celulares, y generalmente se asocian al mal funcionamiento del dispositivo. Por ejemplo, en ocasiones creemos tener el dispositivo infectado porque este funciona con lentitud. Y sí, podría pasar esto, pero normalmente las personas que no conocen mucho del tema pueden pensar que el fin de los virus es hacer funcionar mal o dañar el dispositivo. Pero este mundillo de los ciberataques y ciberdelincuentes va mucho más allá. Lo que nosotros conocemos comúnmente como virus son en realidad malwares, es decir, un software o programa creado para llevar a cabo acciones maliciosas o perjudiciales, tanto para la víctima de la infección como para terceros. Si nos vamos a un enfoque más técnico, el término virus se refiere a un tipo de malware, pero lo usamos como etiqueta general para distintos tipos de programas maliciosos. Dentro de los más populares encontramos los siguientes: los gusanos, los cuales tienen la cualidad de pasar de un sistema a otro, replicándose a menudo a través de redes, sin necesidad de intervención humana. Los troyanos, que se disfrazan de software legítimo para engañar al usuario y luego realizar acciones no autorizadas una vez que están instalados. El ransomware, el cual encripta los archivos o sistemas y exige un rescate para restaurar el acceso, normalmente a través de un pago en Bitcoin. Es decir, que no puedes acceder a nada de lo que tengas en tu computadora hasta que realices el pago. El spyware. Este recopila información del usuario y la envía a terceros sin su consentimiento. Y el adware, que muestra anuncios no deseados en el dispositivo del usuario. Este es muy común, tanto en computadoras como en teléfonos móviles. El objetivo del ciberdelincuente varía en dependencia del tipo de malware, pero podríamos resumirlo en lo siguiente: obtener las credenciales de tus cuentas, como las de correos, redes sociales o cuentas bancarias. Utilizar tu dispositivo o dispositivos para hacer múltiples peticiones a un servidor a modo de ataque y tumbar su servicio debido a la saturación. Poner tu computadora a minar criptomonedas para el ciberdelincuente. O encriptar todos tus archivos y pedirte el rescate para darte la clave y que puedas recuperarlos. Como podemos ver, los virus van más allá de un error que te pone lento el teléfono o la computadora. Representan un riesgo real. ¿Y cómo es que puedo infectarme con un virus informático? Pues la verdad es que hay muchas maneras, y hay un gran trabajo de ingeniería social detrás. Te puedes infectar a través de enlaces, recibes un mensaje o un correo o algo sospechoso que te incita a hacer un clic en un link. Muy seguramente este te llevará a alguna descarga de un archivo infectado. Esto puede ser incluso un documento Word, Excel, PowerPoint, una foto, un video, etc. Aunque en ciertos casos ya ni siquiera es necesaria la descarga. Otra manera, para la que realmente no necesitas ser incitado, sino que más bien tú mismo buscas la infección, es mediante la descarga e instalación de software pirata. Esto aplica tanto a programas como para videojuegos. No es casualidad que casi siempre que descargas un programa pirata, salta el Windows Defender o el antivirus con una alerta. Esto es debido a que se detecta un comportamiento sospechoso en lo que sería el funcionamiento de un elemento específico de los archivos descargados. Pasa comúnmente con lo que es el crack o el parche del programa en sí. No es únicamente que Microsoft no quiere que pongas el KMS Pico para tener Windows y Office gratis, es que hay un comportamiento sospechoso en este software de terceros. Tal vez alguna vez escuchaste de un caso donde a alguien le robaron dinero de su cuenta o hicieron múltiples compras con su tarjeta. Y esto fue de la nada, sin recibir alguna llamada telefónica de un estafador o algo similar. Esto es debido a que un ciberdelincuente ya había recopilado esta información desde alguno de sus dispositivos. O también el caso de alguien que perdió acceso a sus redes sociales o que éstas estaban modificadas, por ejemplo, siguiendo a un gran número de cuentas desconocidas. Por eso yo te recomiendo que si eres alguien que mantiene o trabaja con información privilegiada, como pueden ser documentos, bases de datos, matrices de cálculo, archivos multimedia, etc., que son de gran importancia, o si eres alguien que realiza compras en línea o consultas tus cuentas de banco, ya sea en tu teléfono o computadora, evita utilizar software pirata, al menos en los dispositivos donde tienes esta información importante. Ahora, después de todo este contexto, he de decir que, si bien las consecuencias de las infecciones por malware nos pueden parecer gravísimas en ciertas circunstancias, el caso que te presento en esta ocasión va mucho más allá. Verás, en el mundo de la ciberseguridad siempre se manejó la posibilidad de que un malware pudiera causar un daño importante al hardware, es decir, a los componentes físicos.
o que incluso, dependiendo del contexto, podría llegar a representar una amenaza a mediana y gran escala. Sin embargo, los software maliciosos habían sido utilizados comúnmente para los fines descritos anteriormente. Pero, en 2010, este panorama estaba por cambiar y en gran manera. Tenemos que poner el foco en Irán, quien tuvo un programa nuclear en la década de 1950, para la sorpresa de algunos, con el visto bueno de Estados Unidos, pues era con fines civiles y pacíficos, y además era un panorama previo a la Revolución de 1979. Tras la revolución, el programa fue suspendido temporalmente. Al reanudarse, el apoyo internacional, sobre todo de países de Occidente, se había esfumado. El programa nuclear iraní siguió adelante, afirmando que se trataba de un programa con el fin de producir energía de uso civil, pero distintos organismos y potencias internacionales afirmaban que Irán buscaba en realidad la producción de armas nucleares. Resulta que en 2002 se descubrió la construcción de una infraestructura secreta para enriquecimiento de uranio, la cual, por sus dimensiones, era muy pequeña para servir como fuente de energía para uso civil, así que su fin era en realidad armamentístico. Irán nunca declaró esta instalación en la ciudad de Natanz, sin embargo, igual negaba las acusaciones sobre el fin de la misma. En consecuencia, en el año 2003 Irán accedió a suspender la actividad nuclear en Natanz, pero tan solo 2 años después, con un nuevo presidente, volvió a activar el programa nuclear. Así, en cuestión de meses, la central de Natanz estaba enriqueciendo uranio de nuevo. Producto de estas acciones y de la actitud desafiante del nuevo mandatario, la ONU impuso sanciones sobre Irán, lo que llevó a un estado de crisis en aumento. En 2009, el presidente de Israel, de quien seguro ya se ha escuchado hablar recientemente, Benjamin Netanyahu, exigió a la ONU dar solución al problema de una vez, amenazando incluso con bombardear la central de Natanz de forma unilateral. Pero resulta que desde aproximadamente 2005-2006, en las sombras ya se estaba trabajando en una nueva arma, una que pesaba unos 500 kilobytes. En 2010, técnicos de la planta de enriquecimiento de uranio en Natanz notaron algo muy inusual. Las máquinas utilizadas como centrifugadoras nucleares estaban presentando una serie de errores, los cuales provocaban el mal funcionamiento y desgaste prematuro de las mismas. Las centrifugadoras giraban a velocidades inusuales, fuera del rango necesario o permitido. También alteraban las velocidades en distintos momentos. Esto provocaba que posteriores lecturas externas arrojaran datos fuera de lo normal, como la temperatura, la presión, velocidad, cosa que no se mostraba en el sistema interno. Todo esto afectaba directamente al proceso de enriquecimiento de uranio, lo que provocaría una disminución significativa en la producción total de cada ciclo, de la mano con el pronto descarte de las máquinas debido a daños mecánicos. Sin embargo, el riesgo principal se encontraba en una posible fuga radiactiva, pues esta situación prolongada en el tiempo habría provocado que parte del material radiactivo se fugara en las máquinas con mayor daño o desgaste, poniendo en riesgo a los trabajadores y a la planta en general, pudiendo desencadenar un accidente radiactivo a gran escala. Los operadores y técnicos realizaron una investigación exhaustiva para poder comprender las causas de todas estas anomalías y así poder dar un diagnóstico que dirigiera la investigación en busca de una solución efectiva. De esta manera, se descubrió que el software o programa de control de las centrifugadoras estaba siendo manipulado, es decir, que desde la computadora y desde el programa que controlaba los equipos, se estaba dando la instrucción a estos mismos para que funcionaran de una manera determinada, la cual estaba fuera de los parámetros normales. La empresa VirusBlock ADA, una empresa de seguridad informática que ofrece servicios como el antivirus VBA32 y asistencia personalizada sobre ciberseguridad como auditorías, pruebas de certificación, mantenimiento y las investigaciones sobre incidentes de seguridad, empezó a realizar una investigación sobre el caso, tras una petición por parte de la planta de enriquecimiento, yendo de las generalidades, puesto que al principio el incidente fue informado como un problema de pantallazos azules y de reinicios constantes en los dispositivos, hasta lo particular, con información más detallada de los incidentes. Tras informarse que este problema estaba afectando a múltiples equipos y que incluso afectaba a equipos recién instalados, sentó las bases para iniciar la investigación sobre una posible infección por malware en la planta. Tras acceder a un equipo infectado de forma remota, la empresa de ciberseguridad logró encontrar el malware y fueron revelando su naturaleza sigilosa, su misterioso propósito y sus técnicas de reproducción.
El malware, que resultó ser un gusano, recibió el nombre de Stuxnet, pues el archivo ejecutable de este malware llevaba por nombre stux.exe, y el net venía del Internet para reflejar su naturaleza de gusano informático que se propaga a través de redes y sistemas conectados. Algo que sorprendió al equipo fue que los drivers de Stuxnet estaban genuinamente firmados digitalmente, es decir, que la firma digital, que es lo que garantiza la autenticidad y fiabilidad de un determinado programa, se encontraba en este malware. Y esto era de múltiples compañías reconocidas. Esto permitía que el sistema operativo y los antivirus no lo detectaran como un programa malicioso. Se supo también que este malware utilizaba vulnerabilidades de Windows de día cero, lo que significa que eran brechas de seguridad desconocidas hasta el momento. Esto es algo muy inusual, puesto que normalmente los malware comunes utilizan una o ninguna, y a posterior se descubrió que Stuxnet utilizaba múltiples vulnerabilidades de día cero. Así también se concluyó que esas firmas digitales que poseía habían sido robadas. Esto resultaba realmente impresionante y dejaba ver el nivel de esfuerzo y recursos que había detrás de este malware. Eventualmente, los resultados de la investigación se iban publicando y múltiples compañías del sector como Kaspersky entraron a la investigación y análisis de Stuxnet. Se dedujo que este malware ingresó a la planta por medio de un dispositivo USB o algún otro tipo de unidad externa, puesto que los equipos de la planta de enriquecimiento no se encontraban conectados a Internet, sino que funcionaban conectados en redes locales. Entonces, una persona debió llegar hasta la planta e introducir un dispositivo en uno de los equipos. Una vez infectado, el malware se reproduciría solo. Stuxnet, una vez listo y operando, analizó la forma de trabajar de las centrifugadoras de la central y registró durante un periodo de 30 días el funcionamiento común. Posteriormente, cuando dio inicio al ataque y las centrifugadoras empezaban a trabajar de manera errónea, el malware mostraba en el monitoreo los parámetros normales que se habían recopilado durante los 30 días. De esta manera, despistaba a los técnicos del mal funcionamiento de las máquinas. Incluso anulaba las alertas y el sistema de emergencia para detener el funcionamiento de las centrifugadoras. Este malware era capaz de actualizarse automáticamente y su fin era llegar hasta el software de control de las centrifugadoras. Es decir, no había fin intermedio o beneficio adicional, como podría ser, por ejemplo, propagarse en equipos personales para recopilar información u obtener credenciales de cuentas. Por lo tanto, si un dispositivo común se llegara a infectar con Stuxnet, no habría ningún daño significativo, más allá de tal vez la ralentización del equipo por los recursos tomados por el malware para actualizarse y reproducirse. Al final, unas 1000 máquinas centrifugadoras fueron dañadas por este mal funcionamiento. Resultaron infectados un total de 20.000 equipos en 14 instituciones distintas y la planta detuvo su funcionamiento hasta dar solución al problema. Una firma de control de sistemas de seguridad afirmó que el código de Stuxnet también tenía como objetivo perturbar sistemas de control de turbinas. Esto sugeriría que Stuxnet pudo haber sido creado para atacar también a la planta iraní de energía nuclear Bushehr. Esta fue la primera vez que se vio un malware con un enfoque tan específico a nivel de objetivo final, y además con la capacidad de causar daño físico, representando una grave amenaza en el mundo real, siendo nombrado por esto mismo como la primera ciberarma de la historia. Y si bien hasta día de hoy el autor es anónimo, se cree de distintas fuentes que los creadores de dicho malware y autores del ataque fueron los Estados Unidos en cooperación con Israel. Con el tiempo aparecería una serie de nuevos malwares que podrían considerarse como los herederos de Stuxnet, aunque cada uno es distinto. Te dejo el resumen en pantalla. Ciertamente, este ataque sentó un precedente. El malware puede ser usado para causar daño real, a instalaciones o a personas, y fue una señal para todos los estados del mundo, con los intereses e intenciones que cada uno pudiese tener. Y también una señal para los ciberdelincuentes y organizaciones terroristas. Solo piénsalo, con el gran nivel de automatización y digitalización de las industrias, un ataque podría causar pérdidas multimillonarias o poner en riesgo la vida de los trabajadores. Si vamos a un caso más extremo, imagina que a través de un malware alguien toma el control de sistemas de defensa o de equipo armamentístico militar. Como si algún grupo terrorista llegara a ser capaz de tomar el control, aunque fuera por un instante, de un arma, tal vez con las características del domo de hierro de Israel, y empezar un ataque desenfrenado contra civiles. O
En la consecuencia última, accionar el lanzamiento de armas nucleares, químicas o biológicas. Realmente la cantidad de posibilidades es enorme, y pensar en ello podría resultar aterrador, más si incluimos a la creciente inteligencia artificial en el proceso. Tiempo después, aparecería algo, para algunos incluso peor que Stuxnet, un malware comercializado como software, que tiene como uno de sus fines combatir el terrorismo y crimen en general. Sin embargo, al final, resulta en una poderosa herramienta de vigilancia y control. Y este es el software de espionaje Pegasus. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Qué te ha parecido la historia de Stuxnet? ¿Cómo ves el panorama con el avance de las tecnologías y la situación de la ciberseguridad? Déjame tu opinión en los comentarios y muchas gracias por ver.